Buenos días o buenas tardes según a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Isper Rojas y junto con mi compañera Juliana Parrayé vamos a presentar lo que es el síndrome metabólico y diabetes mellitus en base a un artículo científico, donde aquí vamos a encontrar lo que es los autores del artículo junto con la referencia bibliográfica. A modo de introducción y también como nuestro objetivo, van a ser comprender y analizar en base al artículo científico en qué se basa el síndrome metabólico que está en conjunto relacionado con la diabetes mellitus. ¿Ya? El síndrome metabólico y la diabetes mellitus son enfermedades que están interrelacionadas, ¿ya? Que van a compartir mecanismos de aparición, evolución y con frecuencia que se van a ir combinando sucesivamente y provocando complicaciones cardiovasculares. De hecho, la OMS ha considerado que la obesidad infantil es una enfermedad crónica porque va a perdurar en el tiempo y se va a asociar a establecer un futuro, un mayor riesgo de contraer diabetes. También debemos recordar que el metabolismo es el proceso en el cual el cuerpo utiliza los alimentos de nuestra dieta, tales como carbohidratos, grasas, proteínas, para producir energía, ¿ya? Y nosotros vamos a tener enzimas que van a degradar esta comida, ¿ya? Y va a ser como nuestro combustible en realidad de nuestro cuerpo. Pero si van a existir problemas o trastornos metabólicos como las alteraciones del metabolismo lipídico y proteico, van a haber problemas. Por eso recomendamos que pausen el video y puedan leer las definiciones que salen en esta diapositiva para que puedan comprender lo que más adelante vamos a estar hablando. Y para explicar un poquito lo del síndrome metabólico, es que se ha dicho que la insulino resistencia, que es la que tenemos por aquí, va a ser el desarrollo de las alteraciones, como son el aumento de la presión arterial, elevación de la glicemia en ayuna, aumento de triglicéridos, disminución del HDL, gracias a lo que es la inactividad física, una condición también de obesidad abdominal, que nos va a llevar a ciertas patologías como la diabetes o enfermedades cardíacas. ¿Ya? Pero en realidad van a ser estos los factores de riesgo metabólicos que nos va a llevar a desarrollar un síndrome metabólico. Y para ya empezar a definir bien, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se está adquiriendo en los últimos años como una auténtica epidemia, ¿ya? Porque se va a asociar frecuentemente con lo que es la obesidad, alteraciones del metabolismo lipídico y proteico, así como la hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular en lo que van a constituir un síndrome metabólico. Además, la diabetes mellitus tipo 2 va a ser un factor de riesgo importante para las enfermedades coronarias y la arteriosclerosis precoz, ¿ya? Que son cuando las personas han desarrollado como complicaciones como por ejemplo ataques cardíacos, accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica a muy temprana edad. Ya, su etiopatogenia es multifactorial y está muy relacionada con lo que es la resistencia a la insulina. ¿Ya? Que es el proceso fisiopatológico común al conjunto de factores de riesgo cardiovascular. De hecho, la resistencia a la insulina lo que va a provocar es que las células del cuerpo no respondan normalmente a la insulina. A causa de esto, la glucosa no va a poder ingresar a la célula con la misma facilidad, lo que va a provocar que se acumule en la sangre. ¿Ya? Y eventualmente nos puede llevar a lo que es una diabetes de tipo 2. Respecto a lo que es la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo diabetes mellitus 2, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos una cita que está en la bibliografía donde lo sacamos y básicamente cuenta que la resistencia a la insulina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer carbohidratos, vamos a fabricar insulina, ¿ya? Pero van a estar lo que es las células resistentes a la insulina en acción. Luego estos carbohidratos, como no van a poder hacer su proceso bien, van a ser almacenados y vamos a sentirnos cansados o hambrientos, ¿ya? Básicamente esto va a ser un ciclo. Además, el síndrome metabólico va a ser un factor de riesgo que se asocia con la obesidad y la resistencia a la insulina, que es un riesgo de diabetes tipo 2, que se asocia con otras alteraciones metabólicas y no metabólicas, que con el posible nexo patogénico como la común de la resistencia a la insulina, que además van a acelerar el desarrollo y la progresión de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis.
¿ya? El síndrome metabólico puede provocar hipogonadismo, y es cuando la producción de testosterona en el hombre y el estrógeno en la mujer se encuentra inhibido. También va a haber difusión eréctil, cuando se produce, ya que cuando se producen estas alteraciones se debe realizar una evaluación lo más temprano posible. Y aquí básicamente lo que vemos en la imagen, que es vamos a tener una persona con obesidad, va a tener altos niveles de triglicéridos en el plasma, vamos a tener problemas con la resistencia, vamos a tener problemas con la insulina que nos va a provocar la resistencia a la insulina, vamos a tener elevados niveles de LDL, también vamos a tener hipertensión arterial, ¿ya? Y esto también va a ser un ciclo. Además, la presencia del síndrome metabólico en pacientes con diabetes de tipo 2 multiplica por 5 el riesgo de cardiovascular y coronario. Ya por ello es importante la alta prevalencia de la diabetes mellitus 2 asociada con este síndrome. Y debido al incremento de enfermedad coronaria asociada a la fase de prediabetes, es probable que sea preciso realizar un diagnóstico precoz, ¿ya? Aunque esté en ausencia de diabetes mellitus. También su etiopatogenia compleja y multifactorial se encuentra muy relacionada con la resistencia a la insulina. Como está relacionada a la resistencia a la insulina, vamos a conocer un poquito cómo actúa la insulina, ¿ya? Vamos a tener que con el número 1, vamos a tener que la insulina se une a su receptor. Con el número 2 vamos a tener la activación de del transporte de la glucosa, que van a ser los GLUT4. Y en el número 3 vamos a tener lo que es la entrada de la glucosa en la célula. Con el número 4 podemos tener la síntesis de glucógeno, o también puede tomar el camino del número 5, que es entrar en el proceso de glicólisis y obtener piruvato. Resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que está secretada por el páncreas y su función es regular la glucosa en la sangre, pero esta, al ser de mala calidad, no se produce como suficientemente, o incluso una resistencia es cuando hay un descontrol de glucosa en la sangre, además de la obesidad, la carga genética, los malos hábitos alimenticios. ¿Qué se entiende por la resistencia a la insulina? Que es la disminución de la capacidad de la insulina para poder ejercer sus acciones biológicas en los tejidos dianatípicos, como por ejemplo el músculo esquelético, el hígado o el tejido adiposo. La patogenia de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico complejo que está asociado con la obesidad y a otros componentes del sistema metabólico. Hay un componente que es hereditario en el que influyen diversos factores ambientales como la alimentación, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, etc. Esta se caracteriza fisiopatológicamente por dos hechos, que es la resistencia a la insulina y el deterioro de la función de las células beta pancreáticas, que estas son las que producen la insulina. Y es muy probable que la resistencia a la insulina preceda al inicio de la enfermedad en varios años, por lo que la diabetes mellitus tipo 2 no siempre va a ser el inicio del sistema metabólico, aunque no todas las personas con la resistencia a la insulina van a desarrollar diabetes. Se sabe que la resistencia a la insulina es como un factor predictivo que es más seguro para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina va a estar compensada por el aumento de la secreción pancreática de la insulina, que es la hiperinsulinemia compensadora, que mediante la estimulación de la utilización periférica de la glucosa y la disminución de la producción de la glucosa hepática, se va a mantener la euglucemia. Con el tiempo todo este mecanismo va a fracasar y van a aparecer de manera gradual diferentes estados de hiperglucemia, a pesar del hiperinsulinismo compensador. La diabetes clínica, que se reconoce como la prediabetes, que es la alteración de la glucosa en la ayuna y también la intolerancia a la glucosa, que es donde una persona tiene sus valores elevados de la glucosa en la sangre sin llegar a los valores de una diabetes mellitus tipo 2. Esto ejerce una acción que causa o que puede llegar a causar la muerte, y durante este tiempo, sobre diferentes órganos, por acción de la glucotoxicidad, que son los efectos adversos que puede producir la hiperglucemia crónica sobre las estructuras celulares y sus funciones.
Esto va a explicar la presencia de lesiones macrovasculares y microvasculares diabéticas, en donde las complicaciones microvasculares se van a iniciar con la presencia de una hiperglucemia, que es cuando tenemos el azúcar o la glucosa que está alta en la sangre, mientras que las macrovasculares van a suceder en el estado de prediabetes. Además de otras alteraciones del sistema metabólico en los pacientes con la diabetes mellitus tipo 2, de reciente diagnóstico como la hipertensión arterial, la dislipidemia, etc. Acá en la imagen podemos observar una imagen de la dislipidemia. Tratamiento no farmacológico, modificación del estilo de vida. La combinación del control del peso y el incremento del ejercicio físico, junto con la eliminación de los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, puede retrasar hasta varios años en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Como no farmacológico, se utiliza el ejercicio físico y la modificación dietética. El ejercicio físico es muy fundamental en el tratamiento de los pacientes con este tipo de diabetes o con algún riesgo de poder desarrollarla, ya que actúa fisiopatológicamente mediante la reducción de las necesidades de la insulina en ayuna y que es como prosprandiales, que es el nivel de la glucosa en la sangre que trae las comidas y el aumento de la sensibilidad de la insulina. La modificación dietética es cuando se inicia la terapia nutricional, se debe aumentar la supervisión de la glucemia con el fin de modificar la orientación alimentaria, como la actividad física, la medicación. Esta dieta se basa en la restricción calórica, como para reducir el exceso del peso corporal con el fin de obtener mejoría a corto plazo de la resistencia a la insulina. El sistema metabólico y los factores de riesgo que están asociados son muy importantes para reducir la ingesta de la grasa saturada, el colesterol, los azúcares simples y aumentar el consumo de los hidratos de carbono complejos, como las frutas y los vegetales. El tratamiento farmacológico, los fármacos que son más utilizados en el primer caso son los sensibilizadores a la insulina, que son la metformina y la tiazolidina, que gracias a este mecanismo de acción sirve para tratar los pacientes con el sistema metabólico que han desarrollado una diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, acá tenemos la tiazolidina, que este mecanismo de acción se lleva a cabo a diferentes niveles. Estos incrementan la captación de glucosa mediada por insulina en los tejidos periféricos. Estos aumentan la sensibilidad hepática a la acción de la insulina, disminuyendo la gluconeogénesis endógena, mediada por la insulina. Y también actúan en el tejido adiposo, mejorando la capacidad de la insulina para disminuir las concentraciones de ácidos grasos libres. Y la metformina, que es la mejoría de la resistencia a la insulina, que probablemente se va a deber a la acción sobre la reducción de la producción hepática de la glucosa. Además, esta va a reducir la gluconeogénesis al impedir la actividad de la glucosa 6-fosfatasa hepática. También va a potenciar la absorción de la glucosa mediada por la insulina y su utilización por parte del músculo esquelético. La diabetes se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial. Y una persona con diabetes es muy importante que cambie su estilo de vida para así revertir o frenar su evolución hacia los estadios más avanzados. Por lo que es muy importante su diagnóstico y un tratamiento precoz con el fin de prevenir complicaciones relacionadas con enfermedades a futuro. Preguntas. ¿Cómo se relaciona el trabajo presentado por ustedes con su perfil profesional? Este trabajo se va a relacionar con nuestro perfil profesional, ya que durante toda la vida vamos a atender pacientes que van a tener diabetes. Esta actualmente es una enfermedad muy común, que se dice que el 10% de los chilenos la tienen. Por ende, nuestro trabajo va a ser evaluar a nuestros pacientes, hacerle un diagnóstico y que estos tengan un tratamiento para poder ir controlando su glicemia, para así evitarles posibles complicaciones a futuro. También sea cambiando su estilo de vida alimentaria, entre otros, ejercicio. Este trabajo presentado nos ayudó mucho a complementar nuestros conocimientos y así poder dar una mejor atención a algunos futuros pacientes. ¿Cómo se relaciona el trabajo presentado por ustedes con los contenidos de la asignatura de bioquímica? La diabetes sí se relaciona con los contenidos que hemos estado viendo últimamente en bioquímica, ya que se caracteriza por la resistencia a la insulina
y la incapacidad de las células beta de mantener los niveles adecuados de esta hormona. La resistencia a la insulina es la incapacidad de la insulina en utilizar la glucosa por los tejidos musculares y adiposos. En el tejido adiposo, por ejemplo, existe una disminución de la enzima lipasa, que está regulada por la insulina. Lo que esto va a producir es la concentración exagerada de los ácidos grasos no esterificados, que van a alterar la captación de la glucosa a nivel muscular. Lo que va a ocurrir con el metabolismo de la glucosa en los diabéticos es que cuando la glucosa entra a las células, esta cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo va a disminuir. Si una persona tiene diabetes tipo 1, el páncreas no va a secretar insulina, lo que va a provocar una acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo, y sin la insulina, la glucosa no va a poder entrar a las células. ¿Alguna unidad del curso o laboratorio tiene aplicación en el tema presentado? Sí, en la unidad de metabolismo, ya que nos explican los cambios que pueden presentar las células y el organismo y cómo este va a transformar los alimentos que consumimos en la energía que necesitamos para movernos, como crecer, pensar, reproducirnos, etc. De hecho, la unidad de metabolismo ha sido muy crucial en todo esto, ya que está directamente relacionada con la vida cotidiana. Como con la última actividad que vimos en el laboratorio, pudimos apreciar como en actividades tan sencillas como un globo o distintos productos y factores que pueden ocurrir en nuestro organismo o por lo menos relacionarlos. Referencias. Muchas gracias.